Buenos días, compañeros. Continuando con los temas de exposición, mi grupo número 4 le toca tres casos internacionales sobre controversias fiscales basados en la aplicación de convenios fiscales. Para hablar de los tres casos internacionales, primero debemos tener en cuenta los fundamentos de la tributación internacional y la armonización fiscal, la arquitectura de las controversias fiscales internacionales basadas en los fundamentos, fricciones y mecanismos de resoluciones en la era global. Un análisis estratégico sobre la aplicación de convenios para evitar la doble imposición y la defensa de inversión. La presión del contexto, basados en un contexto globalizado y el desafío fiscal, la globalización económica ha generado una creciente interdependencia caracterizada por flujos masivos de bienes, servicios, capitales y tecnología. La globalización económica ha desbordado las fronteras normativas tradicionales. El capital es fluido, las leyes son estáticas, esta brecha crea el conflicto. Este entorno impone desafíos cruciales a los sistemas tributarios nacionales, como por ejemplo la erosión de la base imponible que establece las multinacionales explotan diferencias normativas para minimizar obligaciones fiscales. También tenemos la competencia fiscal perjudicial, que es la carrera hacia el fondo, el race to the bottom, donde los estados reducen las tasas para atraer inversión. Además, tenemos la dificultad de gravamen, la deslocalización de las actividades económicas y el auge del comercio digital desafían los modelos fiscales basados en la presencia física. La velocidad de los negocios supera la velocidad de la legislación. La colisión de potestades y la doble imposición. El principal problema derivado de la globalización es la doble imposición internacional, que surge de la colisión entre los principios de atribución de potestad tributaria. Estos principios son el principio de fuente y el principio de residencia. El principio de fuente o territorialidad, el estado donde se genera la renta tiene el derecho primogenio a grabarla. El principio de residencia o personal, el estado donde reside el contribuyente grava su renta mundial. Sin mecanismos de armonización, la colisión de potestades obstaculiza el libre flujo de capitales. La doble imposición, la tipología del impacto fiscal puede ser jurídica y económica. La doble imposición jurídica se establece el mismo sujeto, el mismo hecho y dos estados. La doble imposición económica surge de dos sujetos distintos como la sociedad y el accionista. Sus efectos son la inequidad fiscal y el obstáculo al libre flujo de capitales. Identificar el tipo de imposición es el primer paso para aplicar el remedio. Los convenios para evitar la doble imposición son tratados internacionales que limitan el ejercicio de la potestad tributaria de los estados contratantes para resolver la colisión. Los convenios funcionan como válvulas de control, limitan la potestad, no la crean. El origen son los tratados internacionales, la soberanía establece la potestad que emana del estado del convenio de doble imposición, solo restringe su ejercicio. El objetivo es evitar la doble imposición y la evasión. Un error común es creer que el convenio de doble imposición otorga derechos, en realidad autolimita al Estado soberano. Los principios de asignación de potestad. Los convenios asignan la potestad mediante tres sistemas fundamentales. Tenemos el sistema de asignación uno, la potestad exclusiva. La potestad de gravar recae totalmente en un solo estado, ya sea el estado de residencia o el estado de fuente o la sede de dirección efectiva. La aplicación, las rentas empresariales específicas o regalías donde se elimina la fricción administrativa. La solución más limpia elimina la doble imposición al eliminar el conflicto de raíz. Tenemos el sistema de asignación 2 y 3, como es la potestad compartida. La potestad compartida con limitación en la fuente y la potestad compartida sin limitación en fuente. La potestad compartida con limitación en fuente, el estado de la fuente grava un tope máximo, por ejemplo, el 5 o el 15 para dividendos, y el estado de residencia aplica el método de eliminación de la doble imposición. La potestad compartida sin limitación en fuente, ambos estados tienen el derecho a gravar la renta sin que el estado de fuente esté obligado a limitar su tasa impositiva. En este caso, el estado de residencia es el que aplica el método de eliminación de la doble imposición. Aquí nace la complejidad aritmética y administrativa para las multinacionales.
Los puntos de fricción. La norma existe, pero la interpretación diverge. Tenemos conceptos claves de controversias, los artículos modelo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Las controversias se centran en la correcta calificación de la renta y la conexión física. Hemos sacado los siguientes puntos. Primero, calificación de la renta. ¿Es beneficio, dividendo o regalía? Dos, conexión física. ¿Existe un establecimiento permanente? Y tres, requisitos formales, carga de la prueba y certificados. La mayoría de los litigios no son sobre cuánto pagar, sino sobre qué es lo que se está pagando. Como se estableció anteriormente en el punto uno, 2 y 3, debemos tener en cuenta los conceptos claves de la controversia. Estos artículos, modelos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la controversia se centra en la correcta calificación de la renta y la conexión física, como ya se estableció. El artículo 7 establece de beneficios empresariales y el establecimiento permanente. Su tributación en la fuente depende de la existencia de un establecimiento permanente definido como un lugar fijo de negocios con carácter activo y permanente. Es decir, que sin establecimiento permanente, el estado de la fuente pierde su derecho a grabar la ganancia. El artículo 10 habla sobre los dividendos y el beneficio efectivo. La aplicación del tipo reducido depende de la identificación del beneficiario efectivo. No basta con tener el título legal, hay que tener el derecho económico real. El concepto de beneficiario efectivo es el filtro antiabuso por excelencia. Los intereses y regalías estipulados en el artículo 11 y 12 del principio de la atracción. Su régimen cambia si están efectivamente vinculados a un establecimiento permanente, aplicándose en este caso el artículo 7 que ya se estableció, la transformación de retención bruta o beneficio neto. Si el activo está vinculado al negocio, la renta pasiva se trata como las controversias formales y la carga de la prueba, es decir, los puntos focales de disputa, la calificación de la renta, la disputa sobre un ingreso califica como beneficio empresarial, dividendo, interés o regalía. Además de aquello, la existencia de un establecimiento permanente, la controversia más común es determinar si la actividad del no residente constituye un establecimiento permanente en el estado de la fuente, lo que cambia el régimen de tributación de beneficios empresariales. Requisitos formales para la aplicación del convenio. Disputa sobre la validez o vigencia del certificado de residencia fiscal para acceder a los beneficios del convenio para evitar la doble imposición. La jurisprudencia ha señalado que la Administración no puede imponer requisitos no previstos en el convenio que resulten gravosos para el contribuyente, como ejemplo la disputa sobre certificados. También tenemos la jurisdicción y soberanía. Es fundamental recordar que los convenios para evitar la doble imposición limitan el ejercicio de la potestad tributaria, pero no son la fuente de la potestad misma, la cual emana de la soberanía interna del Estado. Los requisitos domésticos no pueden describir las obligaciones del tratado. Los mecanismos de solución y armonización, la válvula de escape, el procedimiento amistoso, el MAC. Las controversias surgen cuando la administración tributaria de un Estado interpreta o aplica las cláusulas del convenio de manera diferente a la cual el contribuyente o el Estado contratante. La resolución de controversias se articula a través de dos vías principales, como es el procedimiento amistoso. Es el mecanismo contractual previsto en los convenios para evitar la doble imposición para resolver dudas sobre la interpretación o aplicación del convenio o para eliminar la doble imposición no prevista. Permite a las autoridades competentes llegar a un acuerdo amistoso interdependientemente de los plazos internos. Con la notificación, dudas sobre la interpretación o la doble imposición, la negociación directa, las autoridades competentes y la resolución o arbitraje de acuerdos independientes de plazos internos, como ya se manifestó, un canal diplomático técnico para resolver lo que la ley doméstica no puede solucionar. Los regímenes de integración regional, como es la CAM, el bloque de la CAM, las normas comunitarias como la decisión 578 prevalecen sobre los convenios bilaterales, estableciendo reglas de la fuente específicas como ejemplo para los servicios. Además de aquello, tenemos la justicia supranacional
de Europa. Modelos como el europeo demuestran la tendencia de la armonización fiscal, donde órganos judiciales supranacionales interpretan y aplican uniformemente el derecho de la integración, asegurando la primacía de los principios de no discriminación y libre circulación sobre las legislaciones nacionales. En el CAN, el derecho comunitario desplaza el derecho bilateral, creando un ecosistema único. La meta final, la seguridad jurídica y el flujo económico, se basa en que las resoluciones de estas controversias, ya sea por vía amistosa o arbitral, buscan reafirmar los principios orientados de los convenios, como son la equidad, la reciprocidad y la promoción de la inversión, evitando que la falta de claridad normativa se traduzca en una doble imposición o en una barrera al comercio internacional. Un sistema eficiente de resolución de disputas es tan vital para la inversión como una tasa impositiva baja. A continuación vamos a analizar cómo se resuelve un proceso dentro del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con un caso práctico que nos va a ayudar a entenderlo de una forma mucho más simple. Previo a ello, me gustaría iniciar con esta frase que creo que recoge la esencia del funcionamiento del Tribunal de la Justicia de la Comunidad Andina, como es: la integración no es solo un acuerdo político, sino una realidad jurídica vinculante. Las fronteras no serán barreras, sino puentes regulados por reglas claras. De este modo, iniciaremos diciendo que el proceso a analizar hoy es el 217-IP-2021, que habla sobre el impuesto al patrimonio. Esto respecto de un análisis a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Previo a ello, analizaremos a grosso modo cómo funciona este tribunal y diremos que es un garante de la unidad jurídica andina. Este tribunal fue creado con el objetivo de poder garantizar la vigencia y la correcta aplicación del derecho comunitario andino. Esto significa que su función será asegurar que las normas que rijan dentro de la comunidad andina se cumplan de la misma manera en todos los países miembros, que en este caso vendrían a ser Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador. Una de las características principales de este tribunal es que tiene una naturaleza supranacional. Esto quiere decir que va a actuar de forma independiente de los gobiernos nacionales y que sus decisiones van a prevalecer sobre las normas internas cuando se trata de derecho andino. De esta forma, el tribunal busca proteger tanto los intereses comunitarios como los derechos y las obligaciones que tienen los países miembros dentro de este sistema andino. El objetivo también es evitar que una misma norma, por ejemplo, la decisión 578, que vamos a analizar más adelante, tenga significados diferentes en distintos países, o en este caso puede ser en Bogotá o en Lima. El Tribunal de Justicia de Comunidad Andina es un órgano judicial único y permanente que tiene capacidad para declarar el derecho comunitario andino. Muy bien. Eh, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina tiene una amplia serie de competencias. Dentro de estas resaltamos 6 primordialmente, y es conocer actos de acción de nulidad, también de acción de incumplimiento, de interpretación prejudicial, también recursos por omisión o por inactividad. Asimismo, cumple funciones arbitrales y también tiene competencia para atender casos de jurisdicción laboral. En el presente caso vamos a analizar una interpretación prejudicial. Diremos que esta es como un puente jurídico que funciona de la siguiente manera. El juez nacional, que viene a ser en este caso el juez de Colombia, va a hacer una consulta al Tribunal de Justicia, que tiene su sede en Quito. Ellos van a realizar una interpretación de la norma y la van a enviar al juez nacional para que éste emita sentencia basándose en esa interpretación. Este es un mecanismo de cooperación procesal, de modo que no van a decidir cuál es el fondo del asunto específicamente, sino cómo se debe de interpretar la norma. Esta interpretación es de carácter vinculante, quiere decir que el juez nacional que recibe la interpretación tiene que considerarla a la hora de emitir su sentencia final. Bien, dentro del presente caso, los protagonistas de los hechos del procedimiento interno son, como demandante, una compañía de comunicación celular que viene a ser Comcel, que demanda a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, diremos la DIAN de Colombia. ¿Cuál es el hecho clave? Que Comcel posee acciones ubicadas físicamente en Perú, y la disputa es que la DIAN intenta gravar estos activos peruanos bajo el impuesto al patrimonio colombiano. Vamos a ver cómo se desarrolla. Dentro de este conflicto, la postura de la DIAN es que el impuesto recae sobre el patrimonio líquido global, es decir, Comcel es colombiana y debe pagar sus bienes en todo el mundo. Por otro lado, la postura de Comcel es que las acciones se encuentran ubicadas en Perú, y por otro lado, la normativa andina impide a Colombia gravar bienes en otro país miembro.
Vamos a hablar un poquito de cómo se desarrolló esta controversia interna. En el año 2011, Comcel eh, presenta su declaración del impuesto sobre el patrimonio en Colombia. La DIAN en el año 2013, dentro de su ejercicio de fiscalización, solicita la modificación a la declaración de Comcel y pide que se incluya dentro de la base del impuesto el valor de las acciones que Comcel tiene en Telmex Perú, una empresa que está, pues, como lo dice su nombre, domiciliada en Perú. En este caso, Comcel se niega rotundamente, pero sin embargo, después del procedimiento adecuado, la DIAN se ratifica en su decisión y aumenta la base gravable del impuesto, liquida un mayor impuesto y una sobretasa e impone una sanción por inexactitud. Ante esto, Comcel inicia una demanda contra la DIAN que pierde dentro de la primera instancia y luego busca una apelación. Dentro de esta apelación es que el juez solicita la interpretación al Tribunal de la Comunidad Andina respecto de la decisión 578, con esta pregunta como eje principal. ¿Puede un país miembro, en este caso Colombia, gravar el patrimonio situado en otro país miembro, que vendría a ser Perú, basándose en la residencia del contribuyente? De manera inicial, la decisión 578 en su artículo 17 nos dice: el patrimonio situado en el territorio de un país miembro será gravable únicamente por este. Sin embargo, la DIAN alega vacíos en la norma respecto a la diferencia entre la renta y el patrimonio, cuestiones que vamos a ver un poquito más adelante. Una vez que el tribunal tiene conocimiento del expediente y de esta situación en específico, analiza cuál es el alcance de la decisión 578. El primer asunto controvertido aquí es determinar qué país tiene la potestad para cobrar el impuesto al patrimonio. En concreto, se va a analizar si las acciones de una empresa domiciliada en Perú, pero pertenecientes a una empresa que está domiciliada en Colombia, deben ser grabadas por el país de residencia, que vendría a ser Colombia, o por el país donde se encuentra el patrimonio, que en este caso vendría a ser Perú. Esta cuestión se va a analizar a la luz del artículo 17 de la decisión 578, que establece que el patrimonio solo puede ser grabado por el país donde está situado. Es decir, la decisión 578 no solo va a aplicar al impuesto a la renta, sino explícitamente al impuesto sobre el patrimonio. El impuesto tiene el objetivo de gravar la riqueza o el valor patrimonial a la fecha del cierre del ejercicio. Y a manera general, como una conclusión preliminar, el tribunal dice que las normas andinas sí son aplicables en el presente litigio. Muy bien. El segundo asunto dentro de esta controversia es si, conforme a la decisión 578, la empresa domiciliada en Colombia está obligada a aprobar la declaración o el pago al impuesto del patrimonio de Perú. Según la autoridad tributaria, si no se prueba este pago, Colombia puede cobrar este impuesto para evitar una supuesta evasión fiscal. El tribunal analiza si esta exigencia es compatible con el régimen andino. Y dentro de ello analiza pues el artículo 17, que nos dice: el patrimonio situado en el territorio de un país miembro será grabado únicamente por este. En primer lugar, nos habla de la primacía de la fuente sobre la residencia y nos dice: si los activos están en Perú, solo Perú tiene la potestad y Colombia pierde la competencia tributaria sobre estos bienes. Es decir, que mientras Perú tenga la potestad, si decide cobrar o no cobrar este impuesto, pues Colombia igual no tiene competencia sobre estos bienes o sobre el cobro de este impuesto. Pero ¿qué pasa? Entonces, ¿qué pasa si Perú en realidad decide no cobrar este impuesto? El argumento de la DIAN de Colombia es que si Perú decide no cobrarlo, Colombia debe hacerlo para evitar una doble no imposición. Sin embargo, la respuesta del tribunal dentro de su análisis es una respuesta negativa, pues dice que una exoneración es una herramienta soberana para atraer inversión, que es una herramienta que puede ser utilizada en este caso por Perú. Si Colombia decide cobrar este impuesto, pues anula el incentivo fiscal que pretende dar Perú. Y tampoco podemos hablar de una transferencia indebida de recursos de un país a otro. Es decir, no porque un país decida no cobrar algo que le corresponde, esto le habilita al otro país para que éste sí pueda cobrarlo. Como conclusiones para el juez nacional que realiza la consulta, hablamos de cuatro principales. La primera, respecto a la jurisdicción exclusiva. Si la empresa Y, que en este caso es Comcel, tiene acciones en Perú, solo Perú va a poder grabarlas. En segundo lugar, la prohibición. Colombia no puede grabar estas acciones sin importar cuál sea el domicilio de Comcel.
La irrelevancia del cobro, pues no importa si Perú cobra o exonera, la potestad es una potestad exclusiva de Perú. Y pues esto no es evasión fiscal, sino es una competencia territorial estricta. Ahora, ¿cuál es la importancia de esta resolución para el derecho andino? Primero, la seguridad jurídica, pues los inversionistas tienen la certeza de que sus activos van a tributar solamente donde están ubicados y que estos se van a regir por la normativa comunitaria andina. Asimismo, el fomento de la inversión, pues protege los incentivos fiscales que los países crean para atraer capital. Y finalmente, un orden supranacional. La decisión 578 va a prevalecer sobre las normas internas y eso debe estar establecido en los estatutos tributarios de cada uno de los países miembros. Finalmente, como un resumen breve del caso de Comcel versus la DIAN, el principio aplicado aquí primordialmente es el principio de territorialidad de fuente sobre residencia, basados en la normativa comunitaria andina del artículo 17 de la decisión 578. El presente tema es el impuesto al patrimonio sobre las acciones y el resultado es que Colombia no va a poder gravar los bienes en Perú. Esto implica respeto a la soberanía fiscal exclusiva. De este modo, finalmente quiero terminar recordándoles que las decisiones tomadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dentro de este proceso de interpretación no son decisiones de fondo respecto del problema interno que es el que acarrea la interpretación, sino más bien lo que hace el tribunal en este presente caso es analizar la norma, cómo funciona la norma y este análisis sí es vinculante, es decir, que el juez de Colombia que solicitó la interpretación tiene que considerar este análisis dentro de la resolución interna que está, que es la que promulgó esta interpretación. De este modo, lo más razonable sería que el juez dicte sentencia a favor de Comcel, pues Colombia no va a poder grabar estos bienes en Perú. Listo, eso respecto a mi tema. Ahora analicemos uno de los hitos jurisprudenciales más relevantes de la historia del derecho tributario internacional y el derecho comunitario europeo, el caso Compañía de Saint-Gobain contra la Administración Tributaria Alemana, identificado con el asunto C-307-97. Este caso no es simplemente una disputa sobre el pago de impuestos, representa la colisión frontal entre dos mundos jurídicos. Por un lado, la potestad soberana de los Estados miembros para negociar y firmar convenios para evitar la doble imposición con países terceros, y por otro, la obligación de esos mismos Estados de respetar las libertades fundamentales que sostienen el mercado único europeo. Para entender este caso, debemos situarnos en la década de los 90. En este periodo, la Unión Europea buscaba consolidar la libre circulación y el derecho de establecimiento, mientras que los sistemas tributarios nacionales se aferraban a criterios de residencia tradicionales que, en la práctica, castigaban a las empresas que decidían expandirse mediante estructuras de sucursales en lugar de filiales. Saint-Gobain se convirtió en el vehículo que obligó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea a definir si un tratado bilateral puede ser una zona libre de los principios de no discriminación de la Unión. Entonces entremos a los hechos. La protagonista en este caso es la compañía Saint-Gobain, una sociedad anónima con sede de dirección efectiva y domicilio en Francia. Bajo el principio de libertad de establecimiento, Saint-Gobain decidió operar en Alemania no a través de una nueva empresa constituida allí, sino a través de una sucursal. Esta sucursal era para todos los efectos del derecho internacional un establecimiento permanente. Lo interesante aquí es la complejidad de su cartera de activos. Esta sucursal alemana era la propietaria legal de acciones en varias filiales situadas fuera de la Unión Europea, específicamente en Estados Unidos, Suiza, Turquía y Austria. Debemos recordar que para el momento de los hechos imponibles, aún no se había integrado plenamente en el marco comunitario que afectaba esta disputa Austria. El conflicto estalla cuando estas filiales extranjeras distribuyen dividendos a la sucursal en Alemania. En una situación normal, una empresa alemana residente habría aplicado los beneficios de los convenios para evitar la doble imposición que Alemania tenía firmado con esos terceros países. Sin embargo, la administración tributaria alemana le negó a Saint-Gobain el acceso a estos beneficios. Entonces, ¿cuál fue el castigo fiscal? El fisco alemán le negó una triple protección. En primer lugar, la exención por dividendos prevista en los convenios de doble imposición con Estados Unidos y Suiza
la que evitaba que el dividendo tributara en Alemania si ya había tributado en el país de origen. En segundo, el crédito fiscal por impuestos sobre sociedades, que le daba la posibilidad de deducir del impuesto alemán el impuesto pagado en el extranjero. Y tercero, la exención del impuesto sobre el patrimonio. Alemania grababa a la sucursal por el valor de las acciones que poseían las filiales extranjeras, algo de lo que las empresas locales estaban exentas. Entonces, Alemania sostenía una postura rígida. Decía que la empresa Saint-Gobain era una empresa francesa como tal, que los tratados con Estados Unidos son solo para residentes para Alemania. Si quieren los beneficios, deberían constituir una sociedad alemana. Si siguen usando una sucursal, pues entonces que asuman las consecuencias. Ante esta situación, Saint-Gobain inició una batalla judicial que comenzó en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Colonia. La empresa argumentó que la normativa alemana era discriminatoria porque le daba un trato fiscal más gravoso solo por el simple hecho de ser una sucursal de una matriz extranjera. El Tribunal de Colonia entonces se encontró ante un dilema de interpretación constitucional y comunitario. Por un lado, la ley tributaria alemana era clara al limitar los beneficios a residentes, y por el otro, el Tratado de la Comunidad Europea, en sus antiguos artículos, garantizaba la libertad de establecimiento sin discriminación. Reconociendo que la solución dependía de la interpretación del derecho superior de la Unión, el Tribunal de Colonia decidió suspender el procedimiento y elevar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es fundamental entender que este mecanismo no es una apelación, sino es más bien un diálogo entre jueces en el que el juez nacional, en este caso de Alemania, le pregunta al juez comunitario europeo si es compatible la ley nacional con el derecho de la Unión. Es aquí entonces donde llegamos a un punto de gran profundidad jurídica, la competencia del tribunal. Durante el proceso, Alemania y otros estados que intervinieron argumentaron que el tribunal carecía de competencia para intervenir en este caso. Su lógica era que los convenios de doble imposición son tratados de derecho internacional público bilateral y que la Unión Europea no tiene competencia en materia de fiscalidad directa, la cual está reservada a los Estados miembros. Sin embargo, el tribunal realizó una distinción magistral que hoy es doctrina asentada. El tribunal aclaró dos puntos. Primero, que si bien los estados tienen competencia para repartirse la potestad tributaria y firmar los convenios, deben ejercer esa competencia respetando el derecho de la Unión. Y el segundo, que el tribunal como tal no iba a interpretar el tratado entre Alemania y Estados Unidos, sino lo que iba a hacer es juzgar la norma interna alemana que al ejecutar ese tratado decidía excluir a las sucursales extranjeras. Por lo tanto, la jurisdicción del tribunal se activó porque el caso afectaba la libertad de establecimiento. El tribunal razonó que si una empresa francesa es tratada peor en Alemania que una empresa alemana, se está creando una barrera de entrada al mercado y eso es competencia directa del derecho comunitario. Entonces, ¿cómo resolvió el tribunal esta disputa? Bueno, la sentencia de 1999 fue contundente. El tribunal falló a favor de la empresa francesa Saint-Gobain basándose en dos pilares. Por un lado, la prohibición de discriminación por la forma jurídica. El tribunal estableció que la libertad de establecimiento implica que una empresa puede elegir libremente entre una filial o una sucursal. El estado de acogida, que en este caso era Alemania, no puede penalizar fiscalmente la elección de la sucursal. Si la sucursal está sujeta a impuestos en Alemania por sus rentas, entonces debe ser tratada como una residente para los beneficios que alivian esa misma carga. Por otro lado, el concepto de trato nacional. El tribunal introdujo lo que muchos llaman la extensión de los beneficios de los tratados. Si Alemania concede una ventaja a sus nacionales para evitar la doble imposición, debe extenderla a los establecimientos permanentes de empresas de otros Estados miembros que se encuentran en la misma situación. Entonces, el argumento que tenía Alemania respecto de la reciprocidad con terceros países fue rechazado. El tribunal dijo que las dificultades administrativas o las negociaciones con países como Estados Unidos no pueden servir de excusa para violar los derechos fundamentales de una empresa europea. Eh, Ahora, bueno, para trasladar estas lecciones del caso a una realidad jurídica en Ecuador, podemos tomar este caso de Saint-Gobain como una referencia internacional para interpretar el principio de no discriminación. Ecuador tiene una red de convenios que se basa mayoritariamente en el modelo de convenio de la OCDE.
Por ejemplo, en el artículo 24 de este modelo prohíbe explícitamente que un establecimiento permanente de una empresa extranjera sea grabado de forma menos favorable que una empresa nacional. Es decir, si el Servicio de Rentas Internas intentara negar una exoneración a una sucursal extranjera que sí le otorga a una sociedad anónima local, el caso Saint-Gobain sería el precedente jurisprudencial principal para su defensa técnica. Por otro lado, también contamos con la decisión 578 de la Comunidad Andina de Naciones, que es nuestro marco comunitario. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina tiene una estructura de cuestión prejudicial casi idéntica a la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Entonces, podemos decir que este caso de Saint-Gobain nos sirve para argumentar que dentro de la región andina, por ejemplo, una empresa colombiana que opere en Ecuador vía sucursal no puede tener una carga fiscal mayor que una empresa ecuatoriana, protegiendo así la inversión nacional. Doctor, compañeros, muy buenos días. Hoy analizaremos uno de los conflictos que transformó el sistema tributario internacional contemporáneo, la controversia entre Estados Unidos y Suiza. Este caso no solo enfrentó a dos estados, sino que puso en tensión principios fundamentales del derecho tributario internacional. Por un lado, la soberanía financiera y el histórico secreto bancario suizo, y por otro lado, la potestad tributaria estadounidense y su política agresiva de lucha contra la evasión fiscal internacional. Pero ¿cómo dio inicio este conflicto? Durante el siglo XX, Suiza se consolidó como uno de los principales centros financieros del mundo y destino preferente para capitales extranjeros. Ofrecía estabilidad política permanente, generaba confianza frente a los conflictos geopolíticos, además tenía una moneda fuerte y un sistema financiero sólido. Y una de sus fuertes era que ofrecía el famoso secreto bancario que garantizaba la confidencialidad absoluta de sus clientes. Pero ¿de qué se trataba el secreto bancario? Aunque la confidencialidad financiera ya era una práctica habitual desde el siglo XIX, en 1934 Suiza dio respaldo legal formal al secreto bancario mediante la Ley Federal de Bancos y Cajas de Ahorros. Este principio de reserva obligaba a los bancos a no revelar datos, cuentas, depósitos, inversiones o identidad de sus titulares, salvo con autorización expresa del cliente o disposición judicial. Además, establecía en su artículo 47 que la divulgación indebida de información bancaria constituía un delito penal, lo que reforzó la obligación de los bancos de mantener una estricta reserva de los datos de sus clientes. Solo podía levantarse el secreto bancario con autorización del titular o en casos judiciales muy específicos. Este modelo convirtió a Suiza en un destino privilegiado para capitales extranjeros. Sin embargo, también permitió que miles de contribuyentes de otros países, especialmente de Estados Unidos, mantuvieran activos no declarados fuera del alcance de sus autoridades fiscales. Pero ¿cómo inició esta controversia? En el año 2000, las autoridades fiscales estadounidenses detectaron que bancos suizos, en particular el UBS, no solo custodiaba capitales ocultos, sino que colaboraba en esquemas diseñados para evadir impuestos en los Estados Unidos. Este banco captaba clientes estadounidenses con altos patrimonios y les ayudaba a abrir cuentas en Suiza no declaradas ante el IRS, diseñaba mecanismos para ocultar la titularidad real de los fondos, recomendaba el uso de sociedades, pantallas y fundaciones, evitaba enviar correspondencia bancaria a Estados Unidos y que éstas no sean rastreadas por el IRS e instruía a sus clientes sobre cómo evadir controles fiscales. Además, mencionan que banqueros de UBS viajaban a los Estados Unidos con discreción para contactar clientes y promover este tipo de servicios. Con base a esta información, entre el año 2007 y 2008, el Departamento de Justicia y el Internal Review Service iniciaron investigaciones penales y tributarias contra el UBS de Suiza, acusándole de conspiración para defraudar al fisco estadounidense. Pero, ¿en qué momento se volvió esta controversia frente a una empresa privada e intervino Suiza como gobierno? El UBS era uno de los bancos más estables de Suiza, manejaba cientos de miles de millones de dólares. Tenía presencia mundial, su tamaño lo convertía en un banco sistemáticamente importante.
Si colapsaba, podía afectar a todo el sistema financiero suizo y gran parte de su estabilidad financiera dependía del mercado estadounidense. Por esta razón, Estados Unidos exigió la entrega masiva de información de clientes protegidos por el secreto bancario. Caso contrario, amenazó al UBS que se enfrentaría a sanciones penales y a la pérdida de su licencia para el ingreso al mercado estadounidense. El UBS se encontraba en una situación jurídicamente imposible de colaborar, ya que si colaboraba a Estados Unidos violaba lo establecido en el artículo 47 de la Ley Federal de Bancos de Suiza y se podía enfrentar a sanciones penales dentro del territorio suizo. En este momento, el gobierno de Suiza decide intervenir directamente en el conflicto, ya que una eventual exclusión financiera del UBS en el mercado estadounidense podía generar consecuencias económicas sistemáticas gravísimas y sentar un precedente peligroso para otras instituciones financieras. Paralelamente al conflicto con Estados Unidos, Suiza se enfrentaba al aislamiento internacional, ya que en foros multilaterales, especialmente en el marco de la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, OCDE, el secreto bancario fue cuestionado abiertamente como una práctica incompatible con los estándares de transparencia fiscal. El G20 reforzó esta presión política tras la crisis financiera global del 2008. Para ese entonces, Suiza se enfrentaba a una doble presión. Por un lado, la sujeción financiera entre los Estados Unidos y por otro, el aislamiento internacional de la OSD y el G20. Por esta razón, Suiza propone un acuerdo bilateral entre las partes. ¿De qué se trataba este acuerdo? Lo primero era que el banco UBS aceptó pagar 780 millones de dólares a los Estados Unidos por una sanción económica, ya que aceptó haber colaborado activamente en los esquemas de evasión fiscal. Por otra parte, Suiza, mediante mecanismos de cooperación administrativa, basados en el convenio de doble imposición vigente, autorizó la entrega de información de miles de cuentas bajo ciertos parámetros jurídicos. Y por otra parte, Estados Unidos evitó una condena penal contra el UBS que había puesto en peligro al sistema bancario suizo en su conjunto y permitió su operación dentro del territorio estadounidense. Este acuerdo bilateral tuvo un impacto en el derecho internacional. A partir del año 2010, Estados Unidos decidió aprobar una ley denominada FATCA, que se trataba de garantizar y combatir la evasión fiscal de los ciudadanos estadounidenses y obligaba a instituciones financieras extranjeras a reportar cuentas de ciudadanos estadounidenses al IRS y en caso de no hacerlo, establecían una retención del 30% sobre los pagos de fuente de los estadounidenses. Paralelamente, la OSD en el año 2009-2012 implementó una reforma en el artículo 26, donde eliminaba el secreto bancario como justificación para negar la información. Además, la OSD elaboró un modelo normativo técnico denominado Common Reporting Standard, donde se implementaba un sistema global de intercambio automático de información financiera entre estados. Paralelamente, la OSD publicó un informe titulado Hard Tax Computation, donde identificó jurisdicciones de baja o nula tributación, falta de transparencia, ausencia de intercambio efectivo y elaboró una lista de países denominados paraísos fiscales, clasificándoles de color negro y grises. Esto también tuvo una gran influencia dentro del territorio ecuatoriano, ya que se implementó la Ley de Reforma para la Equidad Tributaria en el Ecuador en el año 2007 y además de eso se reformó posteriormente al reglamento para la aplicación de la LORTIC. Dentro del territorio ecuatoriano se fortaleció el intercambio de información entre estados, se implementó los estándares de intercambio de información automática, permitió al Servicio de Rentas Internas recibir información de cuentas ecuatorianas en el exterior, implementó mayor control sobre paraísos fiscales, aunque el Ecuador ya tenía políticas antiparaísos fiscales en el 2007, en el 2009 legitimó y reforzó las mismas. Implementó retenciones más altas en el pago hacia los paraísos fiscales, controles sobre pares relacionados y declaraciones de beneficiarios finales.
Como conclusión, en este caso, entre Estados Unidos y Suiza, transformó el sistema tributario internacional, fortaleciendo la transparencia, pero también recordándonos que en el derecho internacional fiscal se construye en un escenario donde el poder económico influye decisivamente en la creación de normas. Más que un conflicto, fue el inicio de una nueva etapa en el derecho tributario internacional. Gracias. Ahora hablaremos sobre las conclusiones de los casos mencionados anteriormente. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. La norma objeto de interpretación fue el artículo 17 de la decisión 578. Dicho artículo establece textualmente: el patrimonio situado en un país miembro podrá ser grabado por este país. Esta disposición tiene una enorme trascendencia jurídica, pues define el criterio de atribución de potestad tributaria en materia de impuestos al patrimonio dentro del ámbito andino. La norma adopta el criterio de territorialidad o de localización del bien, permitiendo que el estado donde se encuentre situado el patrimonio tenga competencia para grabarlo. El Tribunal Andino no se limitó a una interpretación del artículo 17, aunque la norma dice el patrimonio situado en un país miembro podrá ser grabado por este país. El tribunal analizó que debía entenderse como patrimonio situado y cómo debía determinarse esta localización en casos complejos, especialmente cuando se trata de bienes intangibles, derechos o estructuras societarias con elementos transnacionales. La comunidad andina, a través de la decisión 578, buscó una distribución clara de potestades tributarias, evitando la superposición de gravámenes. De igual manera, el tribunal interpretó que la finalidad del régimen no es simplemente habilitar a un Estado a gravar, sino también excluir implícitamente la potestad de los demás Estados miembros respecto del mismo patrimonio cuando éste esté claramente situado a uno de ellos. Asimismo, el tribunal sostuvo que la implicación del impuesto sobre el patrimonio debía analizarse conforme a la naturaleza del bien y su conexión económica real con el territorio. Esto implica que no basta con una ficción jurídica o una calificación puramente formal con el derecho interno si un bien está efectivamente situado en otro país miembro, y el Estado no puede ser distinto para gravarlo sin vulnerar el régimen andino. De igual manera, la decisión del Tribunal Andino reafirmó que el principio de primacía y la aplicación directa del derecho comunitario no creó una regla distinta al convenio, pero sí dejó claro que el artículo 17 debe interpretarse como una regla de asignación exclusiva de potestad tributaria cuando el patrimonio esté situado claramente en un estado miembro. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Ahora veremos las conclusiones de este caso. Los convenios implicados es el convenio entre Alemania y Estados Unidos y el convenio entre Alemania y Suiza. Ambos convenios contenían disposiciones que permitían evitar la doble imposición mediante la exención de dividendos distribuidos por sociedades extranjeras que limitaban la aplicación a determinadas categorías de contribuyentes. Era un establecimiento permanente de una sociedad francesa sujeta en Alemania por obligación real, no por obligación personal. De esto, la administración tributaria alegó la exención de dividendos, la imputación indirecta del impuesto extranjero, la exención en el impuesto sobre el patrimonio. Estados Unidos versus Suiza. El artículo 26 regulaba el intercambio de información. En dicha disposición establecía que las autoridades competentes intercambiaban la información necesaria para la aplicación del convenio o de la legislación interna relativa a los impuestos comprendidos en él, siempre que la imposición no fuera contraria al tratado. Su alcance estaba condicionado por el protocolo anexo
como por la interpretación del derecho interno suizo, lo que en la práctica restringía considerablemente la cooperación. La limitación fundamental residía en la expresión tax fraud of the like, contenida en el protocolo. En el ordenamiento suizo existía y aún existe una distribución estructural entre la evasión fiscal, considerada como una infracción administrativa por omisión de declarar ingresos, y el fraude fiscal, que implicaba un engaño activo mediante falsificación documental y constituía delito penal. En su revisión de Suiza del 2011, donde se afirma expresamente que el país únicamente proporcionaba asistencia en casos de tax fraud of the like. Por tanto, la cooperación antes del 2009 no incluía la simple evasión fiscal. Este acuerdo establecía un mecanismo específico para procesar la solicitud del Internal Revenue Service respecto de miles de cuentas vinculadas a contribuyentes estadounidenses. La innovación radicó que se definieron categorías objetivas de cuentas subjetivas sujetas a revisión. El conflicto jurídico derivado del acuerdo fue sometido al control del Tribunal Administrativo Federal de Suiza. En enero del 2010, el tribunal falló inicialmente que la mera falta de presentar un formulario W-9 o declarar cuentas en Estados Unidos no constituía fraude fiscal bajo el derecho suizo, por lo tanto no justificaba automáticamente la transmisión de datos. De igual manera, sostuvo que el acuerdo del 2009 no modificaba ni derogaba el convenio de 1996 y que no podía servir por sí solo como base para vulnerar el secreto bancario sin fundamento legal claro. Tras la aprobación parlamentaria del acuerdo revisado, el tribunal dijo que considera que la ratificación otorgaba base jurídica sólida y que el interés estatal en cumplir obligaciones internacionales y presentar la estabilidad financiera prevalecía sobre los intereses individuales de los titulares de la cuenta. Asimismo, la evolución del intercambio de información entre Estados Unidos y Suiza evidencia el tránsito desde un modelo de cooperación limitada, condicionado por el secreto bancario y la exigencia de fraude penal hacia un sistema de transparencia reforzada y posteriormente de intercambio automático. El caso UBS marcó el punto de inflexión que obligó a reinterpretar el alcance del artículo 26 del Tratado 1996 y aceleró la convergencia suiza hacia los estándares internacionales promovidos por la OCDE. Gracias, hasta aquí la presentación.